yo estoy muy gozoso, muy contento de que estemos de vuelta. Bueno, la verdad es que nunca nos hemos ido, pero estoy contento porque podemos estar nuevamente en la casa del Señor y continuar aprendiendo, continuar estudiando, que es lo importante, conociendo lo principal, que es la verdad del Evangelio. Amén. A manera de resumen, no sé si ustedes recuerdan un poquito, pero el tema que hemos estado meditando tiene que ver precisamente con nuestra purificación y con la ley precisamente de la palabra, que es la que regula, guía nuestras vidas, pero en esencia tiene que ver con la carta de Pablo a Timoteo. Y es precisamente en la carta, en el capítulo número 1 en el que estamos enfocados, y voy a hacer un breve resumen de lo que ya vimos. En el devocional antepasado fueron algunos puntos que tocamos. Número 1, el propósito de la instrucción, que nace precisamente del corazón de Dios. Y decíamos que esta instrucción que dio Pablo a Timoteo resume literalmente todo, absolutamente todo, lo que Timoteo tenía que hacer. Porque hay una frase que determina la manera en la que debe de trabajar. Dice, el amor nacido de un corazón puro. Amén. El amor. Porque el amor de Dios es precisamente el que lo está guiando a Pablo y el que nos está guiando a nosotros como iglesia. Número 1, para que aprendamos a través de este amor a enseñar a los demás. Porque ese amor, que es el amor del Señor, nos indica la forma en la que debemos movernos. Ese amor que es el único amor y es el único camino que debemos de seguir como iglesia. Y resumíamos de manera muy importante que si ese amor no lleva, ese sello más bien no está en su iglesia, ese sello de su amor que nos distingue y que nos hace diferentes y que podemos ver a la luz de las Escrituras que esa es la marca distintiva del cristiano. Tal cual como dice la Escritura, ¿no? Y en esto sabréis que sois mis discípulos. ¿Y qué? El amor los unos a los otros. Nosotros, si no caminamos en ese sentido, estamos haciendo las cosas de manera vana. La Escritura es muy clara cuando dice, si los trabajadores se edifican sin el fundamento principal de la palabra, en vano trabajan los que la edifican. Y podemos decir que estos puntos fueron los que básicamente estuvimos trabajando en el devocional antepasado. Y revelamos por lo menos 3 verdades en este versículo 5, que es el que estamos estudiando, así que yo le voy a pedir que lea su Biblia, abra su Biblia. Pero hay 3 verdades que necesitamos analizar, además de las que ya vimos. Y número 1, las conclusiones a las que llegamos en este versículo. Su amor, a pesar de ser suficiente, a pesar de ser bastante, lo cierto es que nos santifica. Y es bueno que sepamos que somos santos, pero lo cierto es que no basta que nosotros nada más nominalmente sepamos que somos santos, sino que caminemos en ese proceso de santificación al cual Cristo nos está llevando, que es a la purificación de ¿qué cosa? De mi corazón. Otra claridad con la que de manera determinante la Escritura habla es que nos está haciendo una invitación, tanto a ti como a mí y a la iglesia de Éfeso, a que esa instrucción la continuamos ejerciendo. Que no nos conformemos con ser nominalmente santos, porque en esencia lo somos, pero tenemos que santificarnos. Y decíamos que si nos purificamos en esa verdad, habrá una consecuencia. Esa purificación, esa santidad en la que tú vives va a ser transmitida a los demás, y los demás al mismo tiempo van a estimularse a hacer ¿qué cosa? Lo mismo. Amar, servir, trabajar, animar a los demás para que trabajemos precisamente en este propósito. Eso fue lo que analizamos en el devocional anterior, pero vamos a entrar ahora a analizar el versículo completo. Amén. Vamos a analizarlo de manera completa y voy a pedirle que me ayude a orar para pedirle a Dios que sea quien nos dirija en esta mañana. Señor Padre, gracias te damos, bendecimos tu glorioso nombre. Padre, gracias por cada corazón dispuesto, por cada deseo que hay en nosotros, Dios, que tú has puesto sin duda con el único propósito de exaltar tu nombre, glorificar tu nombre. Padre, me considero inútil, torpe para hacer todo, Dios, lo que tengo que hacer si no es a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Dios, porque es la gracia tuya y no el raciocinio, no nuestro pensamiento humano el que nos lleva a sacar conclusiones, sino tu palabra, Dios. Descansando en la obra tuya, en la obra de Jesús, obra maravillosa que obra en nosotros y nos lleva a meditar en tu palabra y a guiarnos, Dios, a través de ella. Gracias, Dios. Abre nuestros corazones y nuestro entendimiento, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Bien, punto número 1, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a entrar al contexto del texto, ¿no? En el versículo 5, ya tiene abierta su Biblia, usted se dará cuenta que
Vamos a resumirlo así. Del versículo 1 al 4, lo que Pablo está tratando de hacer es darle certeza a Timoteo en una cosa: en la instrucción y en el propósito, es decir, lo que va a lograr o lo que va a alcanzar con este mandamiento que le está dando. Yo quiero recordarles que Pablo está enseñando a Timoteo, pero al mismo tiempo está defendiendo la verdad. No defendiéndola de Timoteo, porque Timoteo es su hijo fiel, pero sí la está defendiendo porque tiene que entender Timoteo que se va a encontrar con situaciones adversas, situaciones complicadas. Y es precisamente en el versículo 5 donde el apóstol Pablo resume por qué el propósito que él está instruyendo es el correcto y no es el propósito de esos que algunos que señala la Escritura, y ya sabemos quiénes son, en el versículo 20 lo dice, el que tenemos que seguir. Porque el propósito de ellos, la instrucción de ellos, ya lo veíamos versículos anteriores, es basarse en filosofías humanas, en genealogías, en especulaciones, y ese no es el camino, ese no es el propósito, dice la Escritura. El propósito es basarnos en lo que Dios tiene establecido para nosotros a la luz de su palabra. Y es que hay dos problemas, o más bien hay un problema en este punto. Lo que quieren precisamente esos que están distorsionando la verdad de las Escrituras es que quieren que tú abraces ese propósito y esa instrucción, pero no están entendiendo que el propósito de Dios lo que nos lleva a hacer es precisamente amar lo más profundo, lo más elemental, lo más rico que podemos encontrar en este versículo 5, que es el amor de Cristo. Pareciera como si hay una especie de, voy a decirlo así, como lucha, problema o diferencias, ¿no?, entre lo que Pablo está instruyendo y entre lo que están instruyendo estos otros, que se llaman algunos, ¿no? Así que se llama la Escritura, y después vamos a ver quiénes son. Pues ya lo vimos, ¿no? Son Himeneo y me acuerdo quién era el otro. Exacto, el versículo 20 lo dice. Pero el punto es que nuestro Señor nos está llevando a enfocarnos en la verdad de la instrucción, en el propósito verdadero. ¿Cómo nosotros podemos saber que el propósito que Pablo está instruyendo, la instrucción que Pablo nos está dejando, es la correcta, es la indicada? Bueno, precisamente porque el versículo 5 nos los enseña. El versículo 5 nos dice de manera categórica, y voy a decirlo de la manera en la que lo ilustra Matthew Henry en su comentario bíblico en la Nueva Biblia, en su comentario del Nuevo Testamento, le llama una triada de cristianos, de virtudes cristianas. Me llama mucho la atención, y ahorita lo vamos a leer, cómo es que el apóstol Pablo trata de darle un énfasis a la instrucción y resumir que la instrucción que están trayendo estas otras personas, lejos de traer paz, lejos de llevarnos al amor de Cristo, están confundiendo. Y vamos a hacer un ejercicio para comprender esto. Vamos a suponer que nosotros estamos en esa época. Vamos a suponer que somos de la iglesia de Éfeso. Vamos a suponer que pertenecemos a la iglesia de Éfeso y queremos probar la instrucción que Pablo nos está presentando. Para nosotros entender objetivamente lo que nos está ilustrando el versículo 5, vamos a hacernos, si ya te pusiste en ese momento, en esa época, y ya te pusiste a cuestionar un poquito lo que Pablo está instruyendo, seguramente tú te vas a hacer dos preguntas, como yo me las hice en este estudio personal que me hice. ¿Cómo Pablo puede saber, o cómo Pablo puede estar convencido de que la instrucción, la enseñanza y el propósito que viene enseñándome es de parte de Dios para la iglesia? Esa fue la primera pregunta que yo me hice. Número 2, ¿cómo puede concluir Pablo y al mismo tiempo cómo puedo yo estar seguro que la instrucción santificará a la iglesia, me santificará a mí y nos cuidarán para no extraviarnos en la verdad, sino que todo eso redunde en gloria a Dios? Es que ese es el propósito que Pablo está siguiendo, pero la iglesia parece que está en medio de una incertidumbre. En esos algunos que se salieron, se desviaron precisamente dentro de la iglesia, y la instrucción tan clara y determinante que está diciendo el apóstol Pablo. Fíjate cómo inicia el versículo 5, porque la mejor explicación no la voy a dar yo, la da la palabra, y es la respuesta a la que necesitamos encontrar en la palabra. Lee conmigo, dice, pero ¿qué cosa? El propósito de nuestra instrucción. Ve cómo Pablo abraza la instrucción como si fuera suya. Yo se los he dicho, no es que sea suya, es que lo abraza de esa forma, que la considera suya. Pero dice, es el amor nacido de un corazón puro. Número 1, primera virtud de esa triada que te comenté. Número 2, una buena conciencia. Y número 3, una fe sincera. ¿Cómo puede al apóstol Pablo probar que esa instrucción que le está dando la iglesia es la correcta?
precisamente partiendo de estas tres virtudes o estas triadas cristianas que nos está enseñando. Yo les decía, son como argumentos, ¿no?, para decirnos con toda seguridad de lo que tú y yo vamos a hacer, basándonos en la instrucción de Pablo, que Dios le dio a Pablo, es la correcta. ¿Por qué? Porque está mostrando, número uno, una instrucción que cumple, número uno, con la instrucción de la palabra. No cumple con una instrucción nacida del apóstol Pablo. Es muy claro y es muy necesario entender esto y sobre todo ampliarlo. Pablo no está haciendo conjeturas, hermanos. Pablo no está improvisando en la escritura para caprichosamente mantener a la iglesia en un propósito centrado en su persona. Pablo no está echando palomazos a ver qué resulta de lo que está incluyendo. No, hermanos. Pablo está convencido que esto es la verdad, pero está convencido porque sabe que la instrucción que él está dando nace del corazón más puro que tú y yo podemos conocer, que es el corazón mismo de Dios. Esa es la primera veracidad y la primera realidad con la que nos encontramos. Pero la misma instrucción nos revela que esa instrucción que cumple el propósito de la Escritura nos muestra que está partiendo del mandamiento principal de la Escritura. Y es el mandamiento número 1, que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Y a quién? Y a Dios. Date cuenta cómo esa tarea empieza a tomar forma porque se empieza a vincular. El amor nacido de un corazón puro que me lleva a tener una buena conciencia y una fe sincera. El apóstol Pablo le llama buena conciencia a lo que Juan le dice un corazón limpio. Es lo mismo. Entonces, la Escritura nos empieza a señalar de manera enfática, tajante y determinante que está cumpliendo no con una revelación nueva del apóstol, está cumpliendo con lo que la Escritura misma dice. ¿Desde dónde? Desde el Génesis, hermano, hasta el Apocalipsis. No es algo novedoso de Pablo, es algo que Dios le reveló basado en la misma Escritura. Amén. Amén. Veracidad número 3, o la manera en la que lo podemos probar de que verdaderamente esta instrucción es de Dios. Es un fruto del Espíritu lo que está hablando el apóstol Pablo. Gálatas 5:22 lo dice. ¿Cuáles son los frutos? No lo voy a leer, pero usted ya sabe cuáles son los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, etc. Todo esto, hermano, resume precisamente la instrucción de esa triada que Pablo está hablando. El amor nacido de un corazón puro que no nace en el corazón de Pablo, porque Pablo no tenía un corazón puro. Pablo adquirió esa condición después de que nació de nuevo. Pablo no está improvisando, hermano. Y eso hay que aclararlo porque Pablo no está peleando con aquellos otros que están tratando de traer otra instrucción. Pablo está presentando la verdad del Evangelio. Nada más que hay un problema con esta instrucción. Y yo quiero ser un poquito enfático en esto, porque la manera en la que nosotros podemos entender, si es que te llega a quedar alguna duda de que la instrucción de Pablo tiene ciertas dudas, pudiéramos, yo no sé, espero no sea tu caso, pero yo lo estudié de esta manera para hacer más claro mi estudio personal, es ser un poquito más, preguntarle más al autor, a Pablo, acerca de esta instrucción que está dando. Y la realidad, hermanos, es que esta instrucción sabemos que viene de parte de Dios, pero hay un detalle que decía hace un momentito, y no es que sea un problema, en realidad nos vamos a dar cuenta que se convierte en una evidencia más de que Pablo no está hablando ni está instruyendo a la iglesia. Se convierte en una evidencia más de que Pablo está hablando de parte de Dios y delante de Dios para la iglesia. Pablo está mencionando virtudes, fíjate bien esta palabra, autoincriminatorias. Te voy a explicar eso por qué. Son autoincriminatorias porque Pablo, siendo Saulo, yo quiero ver así, no podía hablar de un amor sincero. No podía hablar de un amor puro, no podía incluso hablar de una conciencia limpia, y no podía hablar de una fe sincera. Ustedes acordarán quién era Pablo, ¿no? ¿Sí? Paradójicamente, Pablo está utilizando argumentos incriminatorios que llevan a su vida, lejos de justificarlo, lo llevan a acusarlo. ¿Por qué? Porque Pablo no podía, siendo Saulo, hablar de estas tres virtudes sin antes, ¿qué cosa? Nacer de nuevo. ¿Estás entendiendo el punto? Pablo está manifestando tres virtudes de las cuales no podía señalar sin antes nacer de nuevo. Y esa es otra evidencia, hermanos. ¿Por qué? Porque ni tú ni yo, ni incluso, bueno, voy a señalarlo yo a mí mismo. Yo mismo no podía estar parado aquí mismo si no fuera por la gracia de Dios que renueva mi vida diariamente
la gobierna y la reforma en su palabra. Amén. ¿Por qué? Porque es su palabra la que me lleva, su amor a la palabra, el que me lleva precisamente a estudiar la palabra y a presentarla con la claridad que la Escritura me la demanda. Primer argumento de Pablo, un amor que nace de un corazón puro. Pablo hablando de un amor que nace de un corazón puro, te lo voy a leer, Hechos 8:3, nueva traducción viviente, yo te lo leo. Y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar ¿con quién? Con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como mujeres y las metía a la cárcel. Corazón puro, Pablo. Hechos 26:10. No solamente encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte yo daba mi voto contra ellos. Yo daba mi voto, dice el apóstol Pablo, contra ellos. Pablo hablando de un corazón puro. ¿Te das cuenta cómo lo está acusando? La misma ley lo está acusando. Segundo argumento, una buena conciencia. Mira lo que se cargaba en la conciencia. Mira lo que se cargaba en la conciencia del apóstol Pablo. Respiraba amenazas y tenía deseos de matar a los siervos del Señor. Estaba ansioso, tenía deseos, angustia, pasión, anhelo de matar a los siervos del Señor. Eso se cargaba en la conciencia Pablo. ¿Te das cuenta cómo esos argumentos que está señalando lo están, qué cosa? Lo están acusando. Tercer argumento de Pablo, una fe sincera. Fíjate lo que el propósito de su fe, sin conocer al Señor, lo llevaba a hacer. Hechos 26, del 9 al 11. Yo solía creer que mi obligación, es decir, mi propósito, el propósito de su fe, fuera de lo que Dios establece en esa fe, era hacer todo lo posible para ponerme al nombre de Jesús de Nazaret. El propósito, por cierto, eso fue justo lo que hice en Jerusalén con la autorización de los principales sacerdotes. Hice que muchos creyentes de ahí fueran enviados a la cárcel. Di mi voto en contra de algunos cuando los condenaban a muerte. Y ojo al 11, muchas veces hice que los castigaran en las sinagogas para que maldijeran a Jesús. Estaba tan violentamente contra ellos que los perseguí hasta las ciudades extranjeras. ¿Te das cuenta cómo su fe, no conocía al Señor en esa fe, también lo estaba autoincriminando? Entonces, ¿por qué Pablo está señalando eso? Pregunto, ¿de qué me está tratando de enseñar Pablo si me está presentando argumentos de los cuales ni él mismo podía justificarse? Precisamente, hermanos, porque te lo acabo de decir, la ley que lo incriminó, la ley que lo acusó, la ley que lo señaló, fue la misma ley que lo, ¿qué cosa? Que lo justificó. ¿A través de quién? La ley se convirtió en su delicia y ahora él podía mencionar esas tres virtudes con toda confianza. ¿Por qué? Precisamente porque estamos estudiando este devocional y el nombre se llama Cristo mi purificación, su ley, ¿qué cosa? Mi delicia. Pablo reconocía su terrible pasado, hermanos. Hechos y a los Gálatas les mencionó mucho este tipo de situaciones, ¿no? Fíjate cómo en la nueva Biblia de las Américas dice: doy gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo se mostró misericordia por lo que hice por ignorancia en mi incredulidad. ¿Te das cuenta? Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Ojo, con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta que esos dos conceptos son parte de la realidad que estamos señalando? La fe y el amor que nacen ¿de quién? De un corazón puro que habita en ¿quién? En Dios. Entonces Pablo está señalando tres virtudes que no tienen nada que ver con lo que él era antes. Tiene que ver con lo que es hoy. Pero Pablo lo reconoció. Pablo sabía estar incapacitado para hablar de esos conceptos, pero lo cita por su nuevo nacimiento. Se sintió justificado cuando la ley lo acusó y lo autoincriminó. Timoteo sabía quién era Pablo, pero no veía a Saulo, veía a Pablo. Eso es lo que estaba viendo. Camino a Damasco, algo pasó. Tú ya te sabes esa historia. Cristo cambió todo y fue ahí donde Pablo abrazó la gracia en Cristo legítimamente, tal cual como dice la Escritura en el versículo 8. Abrazó la ley de Dios, la ley de la gracia legítimamente. Lee conmigo el versículo 8, por favor. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno lo usa ¿cómo? ¿Cómo usó la ley Pablo?
Legítimamente. ¿Y cómo es legítimamente? En arrepentimiento, en reconocimiento, en perdón, aceptando a Cristo, viniendo a los pies de Cristo, purificándose en la ley de Cristo, abrazando la ley que lo acusaba, pero que al mismo tiempo, ¿qué cosa? Lo justificaba. Esa es lo que pasó con Pablo. Y esta es la cuarta evidencia, hermanos, que nosotros podemos tener y dar por seguro que la instrucción de Pablo es completamente de Dios, no es de hombre. Por todas las evidencias anteriores que te di, más esta nueva. Pablo nació de nuevo, abrazó a Cristo y todo cambió. Y ahora era un testigo fiel de su amor más puro. Abrazó la verdad, fue vestido de una buena conciencia, conoció la verdad y la verdad lo hizo libre para tener una fe sincera. El error lo esclavizó, la verdad lo hizo libre. Pero no solamente era testigo, sino además portador, practicante, capacitado, digno para hablar de esa verdad, que purificó su conciencia, purificó su corazón y purificó su fe. Lo que en la carne no era posible, ni en la ley que era posible, le fue posible en Cristo. ¿Te das cuenta cómo nosotros podemos decir de la misma manera, Cristo es mi purificación y su ley es mi delicia? Yo no tengo elementos ni argumentos tampoco para estar aquí parado, pero es Cristo, hermanos. Porque yo también tengo un pasado. En una ocasión el pastor me dijo, no hay santo sin pasado, ni pecador sin esperanza, sin futuro. Dice esperanza, es en Cristo. Es lo que Pablo dice. Y es cierto eso que me dijo el pastor. Porque yo no tengo argumentos para estar aquí. Mi vida pasada es lo mismo. No estuve sacando gente de las casas, obviamente. Pero yo no era menos pecador que Pablo. De hecho, en un análisis, en un devocional personal que hice, la diferencia entre Hitler y yo no hay ninguna, hermano. No hay ninguna diferencia entre Hitler y yo. Somos pecadores los dos. Hemos deseado, bueno, él mató, yo he deseado en mi mente cuando tengo un coraje, cuando pasa un carro, ¿no? Cosas de esas, ¿no? Yo creo que no soy el único. Pero ¿quién me justificó? Yo abracé la verdad legítimamente y fue Cristo quien purificó mi vida a través de su palabra. Por eso su ley es mi delicia. Entonces nosotros podemos estar seguros de que sí, Pablo hablaba categóricamente de parte de Dios y podemos decir que efectivamente su instrucción y el propósito era digno de toda gloria y alabanza. Porque el propósito de aquellos que buscaban, a los que señala algunos, llevar a los pies a esas personas, no eran nacidos de un corazón puro, no eran una fe sincera. ¿Sabes cuál era el propósito de ellos? Léalo por favor, creo que está en el versículo 6. El versículo 6, así es. Léalo conmigo. ¿Cuál era el propósito de ellos? De las cuales cosas queriéndose algunos apartaron a la fe. Pero dice queriendo ser maestros, ¿no? ¿Cómo dice? No. El 7, ok, lea el 7. Dice, queriendo ser doctores de la ley, Es otra versión. sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Se dan cuenta cuál era el propósito de ellos en la instrucción? Miren, yo soy doctor, yo soy maestro. Aguas. No, eso no está llevando Pablo a eso. Aquí no es cuánto sabes. Hay muchos teólogos bien picudísimos, bravos, pero no tienen a Cristo en su corazón. Pablo no nos está llevando a ese punto. Nos está llevando al amor nacido en un corazón puro, a la fe sincera y a la purificación de nuestra conciencia, de nuestro corazón. Ellos querían ser admirados por los hombres. Es lo que ellos querían. En conclusión, hermanos, ¿qué podemos decir de este versículo 5? ¿Quién juzgará nuestra conciencia? ¿Quién juzgará tu conciencia si actúas conforme a la verdad del Evangelio? Si andamos y nos purificamos y obedecemos esta verdad, ¿quién va a juzgar tu conciencia? ¿Quién va a juzgar tu fe? ¿Quién te va a acusar? ¿Quién te va a señalar? ¿Quién puede juzgar el resultado de tu fe si el resultado de tu fe desborda lo que Gálatas 5:22 nos muestra que son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ¿qué cosa? Ni la ley, ni la misma ley te va a acusar, al contrario, te va a justificar en Cristo. Utilizándola como legítimamente, en Cristo. No es en mis capacidades, no es en mi razonamiento, es en Cristo, hermano. Si tú vives genuinamente en la verdad, en su amor, ese sello de su trabajo, de su obra genuina del Espíritu Santo en ti, no habrá ley que te condene. Contra tales cosas no hay ley. ¿Quién va a juzgar entonces? ¿Quién nos va a juzgar?
¿Quién podrá juzgar la instrucción incluso mismo de Pablo cuando Pablo estaba actuando en rectitud o de manera genuina en su corazón? Fíjate cómo Pablo, si ya entendimos esto, y espero que haya quedado bien claro, cómo Pablo nos lleva a Cristo para que entremos de esta manera confiadamente una vez que entendamos esto. Segunda de Corintios capítulo 1 versículos del 12 al 14. Te lo leo por cuestión de tiempo, nada más anótalo. Segunda de Corintios capítulo 1 versículos 12 al 14. Podemos decir con confianza, fíjate, con confianza y con una conciencia limpia, así, que todos nuestros asuntos hemos vivido en santidad y con una sinceridad dadas por Dios. Con confianza, con una conciencia limpia, con una fe genuina, no hipócrita, que todos nuestros asuntos hemos vivido en santidad y con una sinceridad dadas por Dios. ¿Por qué? Fíjate la respuesta de Pablo. Porque hemos dependido de la gracia de Dios. Más evidencia de esto que te estoy hablando. Porque ellos dependieron de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría o sabiduría humana. Dependieron de la gracia de Dios, no de la sabiduría del hombre. Esa es la forma en que nos hemos comportado ante el mundo y en especial con ustedes. Nuestras cartas fueron transparentes y no hay nada escrito en líneas ni nada que no puedan entender. Espero que algún día nos entiendan plenamente, aunque por ahora no nos entiendan. Entonces, en el día que el Señor Jesús regrese, estarán orgullosos de nosotros de la misma manera en que nosotros estamos orgullosos de ustedes. ¿Te das cuenta cómo yo mencioné algunos argumentos para fortalecer y las instrucciones de Pablo y el propósito real y sincero de Pablo, cuando la misma Escritura nos está dando más elementos todavía? No hay un principio humano que los guíe, es la gracia misma de Dios. Es el poder del Evangelio, el poder de Cristo, la obra regeneradora de su Espíritu Santo en nuestros corazones que nos purifica, nos capacita para actuar en cosas. Todo el odio del apóstol Pablo se fue, toda conciencia cargada en su mente se apartó, y lo que hizo la ley, lejos de juzgarnos, lejos de condenarnos, fue justificar. Pablo instruyó a las iglesias en ese mismo sentido, hermano, a los Gálatas, a la iglesia de Roma, Pedro a la iglesia también en general, a los dispersados, a los expatriados. Gálatas 5:14, porque toda la ley en una palabra se cumple con el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5:14. Está citando lo mismo al versículo 5 que estamos leyendo, nada más que en otro énfasis. Pero le está mencionando esto a los Gálatas. Toda la ley se cumple en una palabra, cumple el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Un amor genuino, un amor puro. Pablo a la iglesia de Roma, Romanos 13:8, no deban a nadie nada sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley, porque esto ha cumplido la ley, porque esto: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, etc. Ama a tu prójimo. Pedro a la iglesia en general, puesto que en obediencia a la verdad ustedes se han purificado de sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues han nacido de nuevo, lo mismo que Pablo. ¿Se dan cuenta? Pueden amar de una manera pura, santa, genuina, sin hipocresías, sin hacer excepción de personas que porque él es de una clase, o él es morenito, o él es así. No, hermano, eso no es de Dios. De una manera genuina, pura. El amor, hermanos, es una decisión, pero es un verbo. Tienes que amar. No es una opción. Dios te ordena amar. Si en verdad amas a Dios, esa va a ser una acción tuya que te va a llevar en consecuencia a actuar en esa verdad. No vas a pensar, pues, no estoy seguro, ¿no? Pero voy a intentarlo. No, ama, a pesar de que te reciban contrario a ese amor que tú estás manifestando. Cuánta verdad, ¿no? Pero fíjate en el versículo 7, qué bueno que ya estamos avanzando un poquito en este devocional, porque ya estaba preocupado de quedarme en el versículo 5. Pero fíjate ahora el versículo 7, léelo conmigo y ya vamos a terminar. Fíjate cómo se desviaron estas personas de la instrucción y el propósito principal que el apóstol Pablo estaba señalando. Léelo conmigo. Ya lo leímos, lo vamos a volver a leer. Quieren ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés. Estoy en la otra versión, nueva traducción viviente. Pero no tienen idea ni de lo que están diciendo, a pesar de que hablan con mucha seguridad. ¿Sabes qué hacían con las mentiras?
Y esto es muy interesante. Las dogmatizaban. ¿Sabes qué es dogmatizar? Es afirmar algo que no saben. Eso es lo que estaban haciendo. Nosotros tenemos certeza, tenemos seguridad y confianza de que lo que estamos enseñando es cierto. Número uno, no porque yo me creo un maestro de la ley. No, yo soy el más ignorante de aquí ustedes. Yo estoy hablando lo que la Escritura está diciendo, no me estoy moviendo. Esa es mi preocupación, ese es mi temor. No me estoy moviendo ni un grado a la derecha ni un grado a la izquierda. Es lo que dice la Escritura. Y la instrucción cumple la misma instrucción que tiene el propósito de Pablo. Guiarlos a ese pleno entendimiento de qué cosa? Del amor de Dios. El entendimiento de su palabra. Ellos se desviaron, pretendieron ser doctores de la ley, se inflaron, se hicieron soberbios, jactanciosos, se desviaron de la verdad. Y esa jactancia produce en ellos una fe estéril, un amor hipócrita y un corazón totalmente desvirtuado de la verdad. El resultado, palabras inútiles, que no edifican a la iglesia, que no llevan fruto. Olvidaron el mandamiento más importante. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo. Ámalo, ámalo. Cristo a los fariseos: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Cuidan el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes, la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Ellos se enfocaron en sus propósitos humanos, propósitos que tienen que ver con el culto a la personalidad. No se enfocaron en el amor más genuino, más importante, que es en Cristo Jesús. Me gusta mucho la reflexión del teólogo William Hendrickson, que dice: quieren brillar, pero querer brillar sin la luz del Evangelio resulta vano y es exponerse a hacer el ridículo. Efectivamente, hicieron el ridículo. ¿Por qué? Porque se desviaron de la verdad. Nuestra luz no es una luz propia, es una luz que proviene del Evangelio, de Cristo, para todo aquel que quiera verdaderamente conocer la verdad. Amén. Y ese es nuestro deseo y ese es mi deseo. Que tú y yo juntos analicemos con seriedad, con sinceridad en nuestro corazón, incluso hagamos una introspección y pensemos: Señor, ¿estoy amando como tú me enseñas, amor? ¿Estoy teniendo una fe genuina verdaderamente? ¿En verdad estoy siendo genuino en mi vida cristiana? ¿Estoy cumpliendo con el mandamiento más importante? Amén. Hermano, ama a tu prójimo. Ama al Señor por encima de todo. Y ama a tu prójimo. No hagas distinción. En eso sabremos que somos discípulos del Señor, en el amor los unos los otros. Pablo habló con seguridad, con toda certeza y toda verdad. Y tú y yo podemos estar seguros de que lo que dijo es totalmente digno de confianza, santo y puro, porque viene de Dios mismo para nosotros. Amén. Padre, gracias, Señor, por la verdad de tu palabra. Gracias, Señor, porque es tu ley nuestra delicia, porque es Cristo nuestro camino siempre a toda verdad, Señor. La autoridad de tu palabra, la inerrancia de tu palabra. Gracias, Señor, porque es nuestra máxima autoridad para guiarnos en este mundo que ejerce una presión en nosotros y desea establecer una verdad fuera de tu verdad. Pero eso no será así. Nosotros nos amamos tu palabra y nos mantendremos en tu palabra, Dios, a pesar de la presión o las circunstancias que haya de manera externa. Ayúdanos a abrazar siempre el propósito, Dios, que nace de tu corazón, un corazón genuino, porque nos lleva a toda verdad y a todo camino seguro. Gracias, Señor, que tu palabra nos lleve siempre en ese propósito, al amor, a ti y a nuestro prójimo. En el nombre de Jesús, gracias.